Este ciclo de charlas se extiende hasta el domingo 31 de mayo y en esta oportunidad también han decidido sumarse un grupo de motivados estudiantes, que son las charlas que hemos presenciado también anteriormente y ahora nuevamente de Roberto Vera. Hoy nos acompaña Roberto Vera García. Roberto es estudiante de tercer año del programa de Geología en la Universidad Austral de Chile. Además de cursar el programa de Geología, Roberto ha participado del programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, PASE UH, dictando la charla Geólogos Aventureros por Naturaleza. También ha participado de cursos como Historia Natural de Ambientes Afectados por Eventos Naturales, donde tuvo la posibilidad de estudiar los cambios ocurridos en la costa de la provincia de Arauco tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. Además, realizó una investigación sobre los humedales urbanos en la comuna de Valdivia el año pasado, en colaboración con investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Otro de sus grandes intereses es el estudio del cambio climático. Hoy nos presenta la charla titulada Humedales, más que esponjas absorbentes de agua, justamente en relación con el gran debate del cambio climático, ¿verdad? Que es el tema de fondo. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nico, por esa presentación. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, agradecerte nuevamente y cuando quieras tienes la palabra para comenzar tu presentación. Vale. Bueno, muchas gracias a todos los que están viendo. Espero que se encuentren bien desde donde me estén observando. Como decía Nicolás, la presentación se llama Humedales, más que esponjas absorbentes de agua. Todo esto en el marco de esta tremenda iniciativa de Cuarentena con Geociencia. Eh, ¿cómo? ¿Cómo? Agradecer de antemano, bueno, a los colegas o a los futuros colegas, en mi caso, colombianos, y a la Sociedad Geológica por esta oportunidad que nos dan a los estudiantes para mostrar nuestro pequeño granito de arena a la sociedad. Esta presentación se desarrollará definiendo primero, bueno, qué son los humedales a grandes rasgos. Luego pasaré a mostrarle un video que resume conceptos teóricos que ejemplifica el caso del santuario de la naturaleza Carlos Santander acá en la región de Valdivia, pero que aplica para los ecosistemas en general, algunas razones y motivos de por qué estudiarlos, para ya pasar a hablar un poco sobre la experiencia personal que me tocó participar en el ámbito de mi práctica 1 de los humedales urbanos. Mostraré sus resultados, sus conclusiones, para ya pasar a hablar sobre la vinculación que tienen las geociencias con las comunidades y algunas perspectivas. Bueno, ¿qué son los humedales? La verdad es que la convención Ramsar tiene ¿cómo se llama? Una definición amplia para estos. Por lo tanto, voy a leer y cito textual. Se entenderá por humedales ya las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial. Cuando digo de régimen natural artificial, perdón, me refiero, por ejemplo, a el estanque de cría de peces y camarones que tienen algunas industrias, canales, ¿cómo se llama? Regadíos de tierra, como el caso de las plantaciones de arroz, ¿ya? Sean estas permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. Además, la convención, a fines de proteger sitios coherentes, ya suma a estas aquellas zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los 6 metros en marea baja, cuando se encuentre dentro del humedal. Como pueden observar, es una definición amplia, abarca grandes extensiones de territorio. De hecho, actualmente en los humedales no hay una cifra concreta que muestre la cantidad de hectáreas que abarca, solo estimaciones, ¿ya? Porque obviamente requiere mucho más investigación de parte de estos ecosistemas. Aquí muestro algunas imágenes de algunos tipos de humedales. También es importante que sepa que hay distintos tipos de humedales de acuerdo al origen. Hay marinos, el caso de Valdivia que es estuarino, palustres, ¿ya? Y bueno, pero comparten, ¿no? Fauna, biota típica, ¿no? Biota silvestre. Y aquí hago alusión específicamente, esta imagen,
al Santuario de la Naturaleza Carlos Andante. Creo que se puede ver aquí. Bueno, ahora veremos un video gentileza de CONAP que resume y menciona conceptos teóricos importantes de estos ecosistemas, tomando el caso del humedal del Santuario de la Naturaleza Carlos Andante. Espero no haya ningún problema con la reproducción. De los ríos, a pocos kilómetros de Valdivia, existe un ecosistema único de importancia internacional, un humedal reconocido por la Convención Ramsar y protegido por el Estado chileno como monumento nacional. Es el sitio Ramsar Santuario de la Naturaleza Carlos Andante. Con casi 5.000 hectáreas, el santuario se extiende por las riberas del río Cruces, desde el sector de Locuche, en la comuna de Mariquina, hasta la confluencia con el río Caucao, en la isla. Oh, disculpen. Estoy... En la región de los ríos, a pocos kilómetros chileno como monumento nacional, es el sitio Ramsar Santuario de la Naturaleza Carlos Andante. Con casi 5.000 hectáreas, el santuario se extiende por las riberas del río Cruces, desde el sector de Locuche, en la comuna de Mariquina, hasta la confluencia con el río Caucao, en la isla Teja, comuna de Valdivia. Distintas comunidades viven cercanas al humedal y participan de su conservación, mientras centenares de aves llegan a este lugar cada año para anidar, reproducirse o alimentarse. Esta área protegida es administrada por CONAF, en coordinación con el Consejo de Monumentos Nacionales, pero su cuidado y preservación es responsabilidad de todos y todas. Al visitar el santuario, respetemos la fauna silvestre. Si un grupo de aves está en tu ruta, disminuye la velocidad. Acércate a un máximo de 20 metros de distancia y no las alimentes. Todo proyecto de inversión que pudiera afectar negativamente al santuario requiere de evaluación de impacto ambiental de acuerdo a la normativa actual. Recuerda que en esta área protegida no está permitido pescar, cazar ni extraer flora nativa. Denunciemos estas malas prácticas. Nuestra naturaleza, nuestro santuario, nuestra vida. Yo lo protejo. Bueno, espero que no haya habido ningún problema en escuchar el video que explica casi todos los rasgos característicos de estos ecosistemas, específicamente el de Santuario de la Naturaleza Carlos Andante. A mí me surgen, a modo de reflexión, ¿no? Ciertos cuestionamientos. O sea, al final del video menciona que cualquier proyecto de inversión, ¿no? Se rige de acuerdo a una normativa para evitar lo mayor posible el impacto ambiental. La cuestión es, ¿cuáles son estas normativas? ¿Qué tan flexibles son con generalmente los proyectos que hay en torno a estos ecosistemas? En el caso acá de Valdivia, ¿no? Es común ver que gran parte de estos son rellenados para proyectos inmobiliarios, ya como es el caso, por ejemplo, de Isla Teja. A mí me sorprende mucho que para los de la zona, ¿no? Que cerca de el negocio El Tejazo, estén construyendo un proyecto inmobiliario de edificios, siendo que para nosotros que estudiamos, ¿no? Los sedimentos, sabemos que esos son suelos poco consolidados, entonces ante eventuales sismos, por ejemplo, ya son los primeros en correr riesgo. Y además se encuentra inserto justamente en el humedal Carlos Andante. Entonces, a modo de cuestionamiento, yo digo, ¿cuáles son estas normativas o qué tanto se respetan? ¿Ya? Bueno, ¿por qué estudiarlos? Bueno, hay varias razones. Como ya se ha mencionado en otras charlas, ya, y como algunos sabrán, Chile y todos los países que forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico se caracterizan justamente por encontrarse en una de las zonas de subducción más importantes del mundo, ¿ya? Y eso le da su característica actividad sísmica y volcánica, ¿ya? Que es relevante en el caso de estos ecosistemas, ya que en muchos casos, como el caso particular de Valdivia, son los que originan estos ecosistemas, ¿no? Valdivia, perdón, es prueba viva de esto,
ya que en el año 1960 sufrió el megaterremoto más alto medido instrumentalmente, 9,5 en la escala sismológica de magnitud de momento. Aquí muestro algunas imágenes, pero que no terminan de demostrar la real fuerza que tuvo, el real impacto en la gente. Eso llevó a replantearse muchas cosas, ¿no? Como consecuencia de este megaterremoto, se hundió, la superficie se hundió aproximadamente 2 metros, inundando ya terrenos agrícolas, terrenos cercanos, aledaños al río Cruces, y como consecuencia de este abrupto aumento de la superficie ya de sus aguas, hizo que el río disminuyera su fluidez, ya lo retardó, lo hizo más lento. Y a las características hidráulicas del río, y dio paso de esta forma al humedal Río Cruces. No así el santuario, recién fue reconocido el 3 de junio de 1981. ¿Ya? También otra de las razones que es importante estudiarlos es por el tema que anda en boca de todos actualmente, ¿no? Que es la crisis hídrica, ya, el déficit hídrico que hay no solo acá en Chile, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, los humedales, dentro de sus múltiples servicios ecosistemáticos, es el aporte de agua dulce y agua potable para el medio, ¿no? Ustedes comprenderán también que no solamente nosotros sacamos provecho de esto, sino que también la fauna que vive dentro de él. Estoy hablando desde peces, desde aves, desde insectos, ya mamíferos, reptiles, y obviamente la misma fauna silvestre, ¿no? Hay distintos tipos de plantas, características de estos lugares. Entonces, es muy importante su conservación en ese sentido por esas razones. Algunos países incluso basan su economía en base a estos ecosistemas, como es el caso de los países que realizan plantaciones de arroz. A su vez, eso les ayuda tanto económicamente como personalmente en el ámbito de reducir el hambre, ¿ya? Dentro de los otros beneficios que se encuentran, los humedales son dentro de los medios más productivos del mundo, por esta misma razón, ¿no? que algunos basan su economía en base a esto. También son depósitos justamente de material genético vegetal, como es el caso específico del arroz. Y dentro de estudios que hay, todos estos datos que yo les estoy dando son propios de la Convención Ramsar. La población va a aumentar dentro de los próximos 20 años ya en 70 millones de personas por año. ¿Ya? Y si a eso le sumamos el hecho de que 1/3 de la población actual vive en déficit hídrico, ya especialmente en los países con menos recursos, es un tema a considerar ya y a revertir, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos aquí mismo la prueba de fuente de agua potable y dulce. Asimismo ha aumentado también el consumo de agua dulce, y distintas son las no sé si decirlo, está bien decir las empresas, ¿no? Pero distintos son, en el caso de la agricultura, ¿no? Que las utilizan por el mantenimiento que tienen de las capas freáticas y la acumulación que tienen de los nutrientes en las llanuras aluviales. Entonces, tengo problemas aquí, ¿verdad? Bueno, este esquema es muy representativo dentro de los beneficios que tienen los humedales y su relación con los ODS. Para los que no saben, las ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles impuestos por la ONU a los países conformantes, a los 193 países conformantes, en el marco de la Agenda 2030, ya en 10 años más. Dentro de estos países se encuentran Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y distintos países de Europa. Entonces, se le proponen 17 objetivos y 169 metas. Ya es bien ambicioso esta agenda. Y, bueno, la Fundación Aquae es una fundación que nace en el año 2013 justamente con el objetivo, ¿no? de este modelo de desarrollo sostenible, tanto para el ecosistema como para su biodiversidad y el desarrollo digno y equitativo de las personas. Yo por temas de tiempo no le puedo detallar los 17 objetivos, ¿no? Pero por ejemplo, los que ya les mencionaba, ¿no? De que es el caso del arroz, ya que es donde se cultiva en estos ecosistemas, el principal alimento de 3.500 millones de personas.
A su vez también tiene una acción por el clima, ya que las turberas, si bien no abarcan territorialmente muchas zonas, ya almacenan sí el doble de carbono que el conjunto de biomasa forestal mundial. Entonces esto en términos de que la población aumenta, ¿no? Lo que yo les decía, que para el año, en los próximos 20 años va a aumentar 70 millones de personas por año, son dentro de objetivos a considerar. Sería bueno que le echaran una mirada porque todos tienen relación directa o indirectamente con nosotros. De hecho, todos estos objetivos son en el marco de, obviamente, mejorar la condición de vida de las personas y del medio ambiente. ¿Ya? Bueno, entrando de lleno al estudio investigativo que tuve la suerte de participar, tengo que mencionar nuevamente y agradecer al profesor Eduardo Jaramillo, que fue quien me brindó esta oportunidad en un barco de investigación que él estaba haciendo con la Municipalidad acá de Valdivia desde agosto de 2018, que se trataba sobre los humedales urbanos. Entiéndase por humedales urbanos todos aquellos que se encuentran insertos en las urbes, ¿ya? Con las urbes me refiero a las ciudades, donde hay desarrollo de poblaciones, ya de distinto tipo. ¿Y cuáles eran los objetivos de este estudio? Bueno, uno de los objetivos era justamente analizar, evaluar y determinar la variabilidad hídrica estacional a la altura del espejo del agua. ¿A qué me refiero con la variabilidad hídrica estacional? Me refiero a que, como les mencionaba, este estudio partió en agosto de 2018, ella corresponde a la estación de invierno, ¿ya? Y yo me sumé a las mediciones que fueron en el mes de abril, que si bien no corresponde a la estación de verano, arrastra las condiciones de esa estación. Y como estos cambios, en caso de producirse, genera cambios en la calidad del agua. Esto mediante análisis de la concentración de los SCT en el agua. ¿Qué son los SCT? Son los sólidos suspendidos totales que están suspendidos en el agua. Y además determinar si dicha variabilidad en el espejo de agua y los SCT tiene alguna relación con la pérdida de conectividad que está ocurriendo entre los humedales estudiados. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles fueron los métodos utilizados para este estudio? Bueno, todo parte con las salidas a terreno. Llevamos recipientes tipo botellas en donde almacenamos por humedal 2 muestras, 2 botellas, 2 recipientes rellenados con agua. Se realizó en 43 sitios, ya distribuidos en distintos lugares de la Comunidad de Valdivia. Íbamos con cámara fotográfica para hacer una comparación fotográfica del mes de agosto con el mes de abril, para que haya visualmente, se noten mucho más los cambios que se registran. Una regla de medición. Y bueno, ya con los datos obtenidos, con las muestras obtenidas, con las fotos sacadas, también se usaba este instrumento, que es una sonda multiparamétrica, que cumplía con la función de medir la calidad del agua in situ, ya en el lugar. Ya en terreno, ya en laboratorio, se procedía a utilizar esta máquina, ya llamada máquina de filtrado, que su función, como lo dice, es filtrar la cantidad de ml, ¿ya? De milímetros que se van vaciando. Esto es un matrasquita-sato que va conectado a una bomba al vacío. Entonces, hace la función de como succionar el agua, ¿ya? Y se utilizaba también una balanza analítica para pesar este filtro. Tienen que imaginarse este filtro sin este color, totalmente blanco. Entonces eso es lo que va acá, al medio, ahí, en la boca. Se pesa antes de empezar a hacer el vaciado y posterior a este. Entonces uno va vaciando acá la muestra. Antes de vaciar la muestra, se movió el recipiente, se mueve y se vació en una probeta. ¿Con qué función? No todos los humedales tienen la misma concentración de sólidos suspendidos en el agua, ¿ya? Por diversas razones. Entonces, así vamos estimando la cantidad que se necesitó de esa muestra del humedal para filtrar en términos de ml. Y eso así nos va a dar una noción de la cantidad de variabilidad hídrica estacional que ocurre en el lugar. Y el análisis termina una vez que ya de tanto vaciar mLs, no se puede, se realiza una especie de tapón, ya se llena justamente de todos estos sólidos suspendidos y no permite el paso más del agua. Entonces ahí acaba ese proceso de filtrado, se saca la muestra, se pesa en la balanza,
se toma el registro, se lleva una mufla, ya que es una especie de horno que seca la muestra, y se vuelve a tomar el peso. Todo esto para ver cómo cambian las diferencias ya en peso-volumen, ¿ya? Y aquí al lado, a la mano derecha, podemos observar cuál es el resultado final de esto. Mencionar que el color que se ve aquí, las distintas tonalidades de color, no necesariamente tiene relación con algún grado de contaminación que uno puede asimilar. Por ejemplo, alguno podría pensar que la muestra 3, por ejemplo, tiene un mayor grado de contaminación que la muestra 4. Eso no necesariamente es así. Digo no necesariamente porque coincidía que en algunos humedales, ¿no? Justamente donde se obtenía una muestra de un café intenso, justamente estaba contaminado. Pero para términos del estudio, los distintos colores obtenidos simplemente son el color del sedimento. Ya Valdivia es un estuario propiamente tal, por lo tanto se caracteriza por tipos de sedimento tipo arcilla, limo, pangolita, cancagua, ¿ya? Entonces ese es lo que otorga el color. Y bueno, con esto pudimos, en una planilla de Excel, ordenamos los datos, los 43 datos por sus distintas zonas visitadas, junto con la medición propia de agosto y abril, y el porcentaje de variación. Aquí hay algunas muestras que, por ejemplo, la calle Miraflores, la 14, dice SD. ¿Qué quiere decir SD? No pudimos realizar medición ni en abril ni en agosto, ya era imposible acceder. Y hubo casos, por ejemplo, que se pudo ir en agosto, pero no se pudo hacer medición en abril, por distintas razones. En algunos casos habían proyectos, por eso mencionaba este cuestionamiento a las normativas que hay en caso de un proyecto de inversión, ya cuáles son estas normativas que se hacen para ver el impacto real que tiene en el ambiente. Y en otros casos ya eran personas que se habían adueñado del lugar, por decirlo, y lo habían cercado y no se podía pasar. Y en el caso de los destacados en amarillos, son aquellos humedales que tienen influencia de marea. Si bien nosotros estábamos estudiando la actividad antrópica en los lugares, propio que son humedales urbanos, no insertos en ciudades, hay otros factores que se pueden considerar, que nosotros no lo incluimos en este caso de la marea. Para haberlo incluido, el profesor desde cuando empezó la medición en agosto tendría que haber hecho también un seguimiento a las mareas, a las distintas mareas que fluctúan de acuerdo a la estación y con el paso del tiempo. Por lo tanto, eso no lo hizo, por lo tanto no lo pudimos incluir, pero es a tener a consideración. Entonces, ¿qué pudimos obtener con esto? Obtuvimos dos gráficos, uno de los centímetros de agua acumulados por estación climática. Ya tenemos en azul las mediciones en agosto y en naranjo las mediciones en abril. Aquí solamente hay la primera mitad de humedales visitados, 21 humedales, a términos de impacto visual. No pudimos incluir los 43 en un solo gráfico porque nos iba a entender lo que queríamos, que era que se observara claramente cuál era el lugar y cuál era la variación que tenía. Entonces esto nos permitió obtener este gráfico, que es lo importante, que es el de la variación hídrica. Como pueden ver, aquí están los 22 restantes, ¿ya? Y después sigue esta tendencia del 100% de variación, ¿ya? Aquí hay que omitir el signo negativo porque es obviamente en agosto una medición de centímetros mucho más alta que en abril, perdón. Entonces, a términos del Excel, las funciones obviamente va a dar negativo, pero se entiende como 100 positivo. ¿Y qué quiere decir este porcentaje de variación? En términos simples, quiere decir que desde el lugar que se hizo la medición, en agosto de 2018, en abril cuando fuimos, el humedal estaba completamente seco. Y uno ya en terreno podía observar que esto no solamente era en el lugar de medición, sino que afectaba a todo el humedal en general. Ya, era muy triste de ver en algunos casos humedales que rebalsaban en agosto a otros que estaban completamente secos ya en abril. En algunos casos el olor daba ya a interpretar que estaba habiendo algún tipo de perturbación, un olor muy fuerte, hediondo, ya. Y el color, y cuando nosotros medíamos con la sonda multiparamétrica, uno ya podía ver que la calidad del agua no era la ideal. Y ustedes entenderán que en estos ecosistemas no solo nosotros nos hemos beneficiado, sino que hay toda una red de organismos que viven de ella.
Entonces aquí se puede observar ya más claramente con la comparación fotográfica los cambios, ¿no? Aquí se puede ver claramente cómo desde agosto de 2018 a abril de 2019 hubo un porcentaje de variación importante. Aquí este caudal de estero, porque este es como un estero, aquí hacia donde venimos nosotros, viniendo hacia nosotros esta influencia, pasa justamente la calle principal, la alameda principal de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería en Leucat. Entonces, esa mínima intervención genera un impacto. Y ahí es donde uno tiene que, ojalá, buscar las estrategias mejores para que el impacto sea lo menor posible. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Bueno, lo primero que se concluye es la relación directa que tiene con la intervención antrópica. Yo mencionaba que en este estudio nosotros estamos abocados a justamente estudiar esta intervención, pero hay otros factores. Ya mencionaba el de la influencia de la marea, pero también está el caso del cambio climático, ya que puede alterar de diversas formas el lugar. Entonces, ¿cómo se puede resumir? Ocurre la contaminación, que esta puede ser de diversos tipos, ya sea a través de desecación, contaminación como tal, sobreexplotación de los recursos, conversión, que es como el caso más típico de acá de la comuna, que se convierten en lugares habitables, ya lo digo entre comillas porque nosotros como geólogos sabemos que son tipos de sustrato poco consolidados, ¿ya? Entonces inestables, propiamente tal. Entonces esa contaminación genera al tiro una repercusión en la biota del ecosistema, entiéndase por biota del ecosistema, toda la biota, o sea, toda la biodiversidad que hay, desde plantas, desde insectos, desde reptiles, desde mamíferos, ¿ya? Que así como utilizan estos ecosistemas como lugar para vivir, también ellos aportan su contribución a la cadena ambiental, ¿ya? Por ejemplo, las plantas, ¿no? O en el caso de las turberas que se mencionaba dentro de los 17 objetivos de la ODS, estos filtran el CO2 y esto tiene una repercusión en nosotros que mejora la calidad del aire. ¿Ya? Entonces, al haberse afectado a la biota, obviamente empieza a haber escasez de recursos. Mencionaba el caso del déficit hídrico, que es como el más notorio. ¿Ya? Deja de haber agua dulce, potable, ya tanto para los organismos que están ahí como para nosotros. La calidad del aire empieza a empeorar en estos sectores cercanos, ya también acá en la comuna, sobre todo eso se vive ahora en invierno, para calmar el frío se tiende a utilizar la combustión de leña y la calidad del aire empieza a empeorar mucho más. Entonces muchas comunidades viven aledañas a estos humedales y no saben el real beneficio ya silencioso en muchos casos que les aporta. Y bueno, y esta escasez de recursos obviamente va generando un deterioro en el planeta como tal. Y ese deterioro del planeta justamente se da porque hay alguna perturbación que genera una escasez de recursos. Esa escasez de recursos es propiamente tal que algo anda funcionando mal en la biota del ecosistema y eso es propio a una contaminación. Entonces se vuelve un ciclo natural que afecta primeramente a la biodiversidad ecosistemática del lugar, ¿ya? Pero termina repercutiendo a la larga en nosotros, como les mencionaba recién, filtran el aire, lo del agua potable, son servicios ecosistemáticos, también los humedales controlan en cierta manera las mareas, por lo tanto, en caso de maremotos, son una protección natural. Y otra de las conclusiones que se quería llegar y se confirmó fue esta conexión que tienen los humedales, así como las ciencias, ¿ya? Y su sinfín de interdisciplinas que en conjunto funcionan mucho mejor, se complementan. Los humedales pasa lo mismo. Una una perturbación que hay en uno repercute a corto o largo plazo inmediatamente en el otro, ¿ya?
Y bueno, ¿cuál es la vinculación que hay con las comunidades? Esto es uno de los temas más importantes y en ese sentido me ha llevado una grata sensación al ver muchas de las exposiciones de mis compañeros, compañeras y futuros colegas, ¿no? Profesores, que es cómo la ciencia llega a las comunidades, cómo transmitimos el conocimiento que tenemos, se lo transmitimos a la gente de una manera clara, sencilla, pero muy informativa y a la vez profesional. Entonces aquí yo les muestro, por ejemplo, Comunidad Humedal es un programa de desarrollo comunitario que surge en respuesta de la sentencia judicial a la empresa Arauco en el año 2004 por la grave contaminación que realizó al humedal. También esta comunidad reúne a 62 organizaciones sociales que se vieron afectadas justamente en ese año por la contaminación de Arauco, y vela por el cuidado y la sostenibilidad de estos ecosistemas. Entiéndase también que los ecosistemas también ofrecen beneficios en el ámbito económico, turístico, paisajístico, ya son patrimonio cultural de la humanidad, ya hay que tomar el real peso a eso, sobre todo en Valdivia, que tiene un humedal reconocido por la Convención de Ramsar. Entonces, muchos de estos ecosistemas son el sustento de familias, ¿ya? De distintas formas, porque si viene gente turista a observar estos ecosistemas, pueden ofrecerles sus productos, pueden hacerle especies de tour. Aquí quiero mencionar el caso del Parque Urbano El Bosque, que es una tremenda iniciativa. Uno paga, ¿cuánto será? 500, 1000 pesos chilenos, y puede hacer un recorrido totalmente hermoso por distintos lugares, ya conectarse consigo mismo y con la naturaleza. Y bueno, la universidad también ha firmado convenio con esta comunidad, que en el fondo, ¿qué le entrega la universidad a la comunidad? Es infraestructura de distinto tipo, ya sea material, informativa, capacitaciones, ya. Y así, a su vez, también han habido aportes de distintos académicos de distintos lugares, de distintos programas también financiados por el gobierno, a estudiar esta especie de buscar el equilibrio entre el desarrollo urbano, porque, como mencionaba anteriormente, la población por necesidad aumenta. Y al aumentar, obviamente, necesita tener un lugar para vivir, pero hay que ver qué tanto es el impacto, cuál es la mejor medida posible para instalar una vivienda óptima para que la gente pueda vivir. No, aquí se puede ver que técnicamente se rellenan, se tapan los humedales, los convierten técnicamente en lugares, los fuerzan, eso es lo otro, los fuerzan a convertirse en lugares aptos para vivir, pero la realidad no es así. Entonces, aquí en la imagen izquierda muestro, no se alcanza a ver mucho ya, pero este es el humedal que le subsigue al que yo les mostraba del campus Miraflores. Entonces, ahí es donde se hace la relación que yo les digo de que estos están interconectados, así como la ciencia y su interdisciplina, estos están conectados y cualquier repercusión que cae en uno ya repercute en el otro. Y aquí pueden ver esta especie de manchas blancas que se ven por encima propio a la contaminación. La sonda multiparamétrica también indicaba contaminación de distintos metales que no son los normales en estos lugares. ¿Ya? Y ahí muestro algunas imágenes de mi participación en el año 2017 del programa BASE, que más que nada lo muestro para esta vinculación justamente de las geociencias que tienen con las comunidades en todas sus edades, ya en todo lo que abarca. Una población informada del patrimonio que tiene, de lo que tiene a su alrededor, es una población informada, que ante eventuales fenómenos naturales que ocurren, sobre todo en Chile, que estamos en un lugar muy movido en ese sentido, es fundamental. ¿Cuáles son las perspectivas que se deparan para el futuro? Bueno, mencionar nuevamente el rol fundamental de las ciencias interdisciplinarias. Ya
son distintas ramas que, por ejemplo, yo estudio geología y técnicamente mi investigación, mi práctica la hice con un ecólogo, así como puede darse que un arquitecto trabaja con un ingeniero y así sucesivamente. Entonces se van complementando estas ciencias y es fundamental buscar estas estrategias, ya estrategias que lleguen de manera clara a la población. ¿Ya? Y en ese sentido la participación de las comunidades locales es fundamental que las propias comunidades sepan la importancia de dónde están, de lo que los rodea, y así tomar decisiones informadas. Por eso también tiene que haber un compromiso por parte de los actores políticos también en ese sentido. Y menciono también lo de la Agenda 2030 porque va a ser la instancia en donde vamos a poder ver cómo se encuentran los países en este ámbito de hacer frente al cambio climático, cuáles son las medidas concretas que han realizado, que al final todos estos objetivos, estos 17 objetivos y las 169 metas, tienen un fin común, que es justamente el mejorar las condiciones de vida de las personas, a la vez que cuida del medio ambiente y desarrolla estrategias de desarrollo sostenible en el tiempo. Y obviamente, como mencionaba, tienen que estar estos compromisos políticos, económicos, sociales y ambientales. Aquí yo muestro imágenes donde se ve esta retroexcavadora correspondiente al humedal de Angachilla. El humedal de Angachilla subsigue al de Miraflores, es este mismo que se muestra acá, solamente que está mucho más apartado de donde hay poblaciones, y como descaradamente, ya yo creo que esa es la palabra, está rellenándolo. Yo no sé si es para con fin inmobiliario o no, pero probablemente era para construir alguna parcela. Entonces, ¿qué pasa aquí? Claramente va a ser un terreno poco firme, de por sí ya está matando la biota que hay en el lugar, muchos insectos, anfibios, y como muestro aquí en las imágenes, son mucho la biodiversidad ecosistemática que vive de ellos, ¿ya? Y no solo se obtienen beneficios de ellos mismos, sino que ellos aportan a la vez un beneficio a nosotros, al planeta. Entonces, estos compromisos tienen que velar por este equilibrio que tiene que haber entre un desarrollo como tal de la parte urbana, porque es un hecho real que la población por necesidad, al aumentar, necesita dónde vivir. Entonces, hay que buscar estas estrategias que impacten de la menor manera posible. Bueno, ya finalizo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Dejo aquí algunos links que son de algunas de las imágenes que mostré, como el caso de la comunidad humedal, donde obtuve el esquema representativo de la Fundación Acuae, que es muy importante que si tienen tiempo le echen una revisada porque muestra claramente la influencia que tienen los humedales en el cumplimiento de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. De eso. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por tu presentación. Destacar cómo pones en perspectiva los servicios ecosistémicos que brindan los humedales, sobre todo en la ciudad de Valdivia, ¿verdad?, que es el hogar de muchos de nosotros, y que están peligrando, no solamente por el contexto local, ¿verdad?, donde estamos presenciando que están siendo rellenados, sino también por el contexto global, donde la crisis climática los amenaza, ¿verdad?, y sobre todo en relación a la sequía. Quería preguntarte sobre esta categoría de protección que tienen los humedales del Santuario de la Naturaleza. Imagino que aplica más que nada para la cuenca del río Cruces, no así para los humedales urbanos. Por ejemplo, me refiero a los humedales de Isla Teja o los humedal de Miraflores. No tienen esta categoría de protección, ¿o sí? Efectivamente no la tienen. Por eso yo cuando terminó el video de CONAF, me planteaba este cuestionamiento, o sea, cuáles son esas normas que aplican, hasta qué rango de zona, por decirlo, se puede abarcar. La Convención Ramsar, por ejemplo, todos estos humedales que yo he mencionado, que son urbanos en la parte del estudio,
técnicamente vendrían a incluirse en esa protección, que eso no ocurre, ya eso es Claro. algo que se ve y no solamente acá en la zona, sino que a lo largo de Chile. Son varios sitios que están protegidos y reconocidos por la Convención Ramsar a lo largo de Chile. Entonces, y a medida que obviamente la población aumenta, esto se vuelve un tema fundamental para contrarrestarlo. Claro, es interesante que hayan sitios que tengan protección prácticamente aledaños y los humedales urbanos no la tienen cuando también deberían ser estos ecosistemas prioritarios, ¿verdad? De conservar. Así es. Nosotros mismos, a veces cuando salimos, nos beneficiamos por el relajo que nos otorga la paz. Como yo mencionaba también, de por sí filtran el aire. Entonces, la calidad del aire es mucho más sana que en otros lugares. Claro, y a tu opinión, eh, ¿cuáles crees que son los principales desafíos, por ejemplo, para trabajar en la protección de estos humedales? ¿Crees que hay una suerte de desconocimiento de la misma ciudadanía? ¿O a lo mejor hay falta de voluntad política? ¿Qué crees que se necesita como, a lo mejor, para extender la protección de los humedales valdivianos? Buena pregunta esa. A mí, la verdad, me sorprendió que mucha gente no le reconocía, o sea, no es que no lo reconociera, sino que no sabía la importancia de los lugares de donde ellos viven, porque prácticamente los humedales colindan con ellos, eh, los ven como algo que por sí ya les corresponde a ellos, que como que son parte de ellos, pero ellos son parte, las personas son parte de los humedales, no los humedales son parte de ellos. Entonces, comprender por eso es importante la vinculación justamente de la geociencia, cómo nosotros transmitimos este conocimiento, todos estos estudios que se hacen, todas estas gráficas, todos estos informes, cómo lo transmitimos de una manera para que la población se interese, se interese sobre todo para recibir esa educación, esa información, y a la vez cómo ir capacitando a la gente para velar por ellos. Ya en el video de CONAF se mostraba que hacen capacitaciones. Yo desconozco si eso es realmente así actualmente, ocurre, o si fue por un tema de video promocional, por decirlo, porque si no mal recuerdo ese video se hizo una vez que ya el humedal fue reconocido como tal y ya con el paso del tiempo para aumentar lo turístico de Valdivia. Claro. Súper. Una última pregunta entonces ya para ir cerrando también. Em, ¿Cómo se vincula este trabajo en relación a los humedales que hiciste con tu futuro profesional? A lo mejor planeas volver a investigar los servicios y los humedales o eh, cómo te gustaría ejercer, por ejemplo, tu profesión más adelante en relación a los humedales. Eh, Mira, la verdad, no me proyectaba así como a una escala tan, todavía me falta mucho para salir, la verdad, pero por ahí sí me gusta ligarme a lo que es la geología ambiental, entonces, ya sea directo o indirectamente, voy a estar relacionado o quiero estar relacionado a este tipo de estudios. Desarrollaría un estudio claramente más complementario con el caso de los humedales urbanos. Por ahí un catastro también de un catastro geológico, por decirlo de alguna forma, del tipo de suelo que alberga estos tipos de humedales, donde ya están insertas las poblaciones. La verdad, luchar, por decirlo, con estas normativas, ¿no? Que aumenten este grado de, de límite que se le colocan a los proyectos inmobiliarios y no con la facilidad que hay hoy día para obtener dicha aprobación. Claro. Esperemos que eso ocurra también con el tiempo y que tenga la protección que se merecen. Esperemos. Nuevamente, igual agradecer a los que se quedaron hasta este momento para acompañarnos. Muchas Y gracias a ustedes. eso, con esto vamos cerrando la última charla de estudiantes en el ciclo de charlas de cuarentena con geociencias. Los invitamos también a seguir presenciando las demás charlas, que hasta el domingo 31 de mayo también estarán en Palabras de Científicos Chilenos. Y eso, más que nada, desearles una buena tarde, que se mantengan también sanos en sus casas y que pasen una buena tarde. Gracias Muchas también. gracias, Nico. Que estén bien. Y muchas gracias a quienes hicieron esto posible y a los que estuvieron presentes en esta charla. Que estén bien, cuídense.